Mi prometido me dejó plantada en el registro el mismo día de nuestra boda para escaparse con su secretaria, y mientras él comenzaba su nueva vida, yo ya estaba planeando cómo acabar con todo lo que lo hacía sentirse intocable. Nunca me imaginé que terminaría convirtiéndome en ese tipo de persona que planea una venganza con tanta calma, con tanto cálculo, como si se tratara de una cirugía silenciosa hecha con guantes blancos. Pero supongo que cuando alguien te rompe el corazón de una forma tan cruel y pública, cuando te expone al ridículo frente a todos los que amas, y luego se larga sin mirar atrás como si tú no valieras ni una explicación, es inevitable que algo dentro de ti cambie para siempre. Lo que antes era ingenuidad, se convierte en claridad. Lo que era confianza ciega, ahora es memoria precisa. Y lo que alguna vez fue amor, se vuelve estrategia. Yo era de las que creía que el amor verdadero todo lo podía. Me criaron con esa idea de que, si eras buena pareja, si eras leal, si amabas con todo tu corazón, las cosas te irían bien. Así que yo puse todo de mí. Me dediqué por completo a esa relación durante 8 años, sin reservas. Estuve en los peores momentos de su carrera, cuando perdió un empleo, cuando su madre enfermó, cuando tuvo que mudarse a un apartamento minúsculo en las afueras porque no podía pagar otra cosa. Estuve ahí cuando ni él mismo creía en su futuro. Y no lo hice con rencor ni esperando nada a cambio más allá de que él me eligiera cada día como yo lo elegía a él. Cociné para él en días en los que yo misma no tenía ganas ni de levantarme. Dejé pasar más de una infidelidad sospechosa porque no quería verme como una paranoica. Y lo defendí incluso cuando mis amigas empezaron a decirme, con mucha cautela, que tal vez no era el tipo de hombre que aparentaba ser. Desde que me propuso matrimonio, una noche de septiembre en una terraza cualquiera, sin flores, sin anillo, sin nada más que una copa de vino y una pregunta improvisada. Yo me dediqué por completo a preparar todo para que ese día fuera especial. Me metí en una deuda considerable porque él insistió en que quería algo íntimo pero elegante, y como ya tenía el crédito aprobado, lo asumí sin pensarlo. El vestido lo elegí con mi hermana en una tienda que ni siquiera pensaba visitar ese día, y fue como una de esas escenas tontas de película romántica donde todo encaja de golpe. Me sentí bonita. Me sentí segura. Me sentí escogida. Jamás se me cruzó por la cabeza que todo eso era una ilusión. Que mientras yo afinaba detalles del catering, él estaba afinando los detalles de su huida. Los últimos días antes de la boda, ahora que los recuerdo con distancia, fueron una colección de pequeñas señales que no quise ver. Comentarios evasivos, ausencias injustificadas, cambios en su tono de voz cuando le preguntaba si estaba nervioso. Me decía que estaba estresado, que no dormía bien, que el trabajo lo tenía agotado, pero que ya pronto todo se calmaría. Y yo, tonta, lo creí. Lo creí porque quería que fuera cierto. Porque necesitaba que fuera cierto. Porque no me cabía en la cabeza que alguien pudiera mirar a su pareja a los ojos, hablarle de futuro, de hijos, de viajes, de desayunos de domingo y libros leídos juntos en la cama. Mientras al mismo tiempo planeaba algo tan sucio, tan cobarde. El día de la boda me desperté con una mezcla de nervios y emoción que no sentía desde que era niña en Navidad. Me levanté muy temprano, con el estómago revuelto, y aún así me obligué a comer algo porque no quería desmayarme. Mi mejor amiga llegó a ayudarme con el maquillaje y el cabello. Mi madre estaba insoportablemente exigente, revisando todo con un nivel de detalle que solo una madre puede tener cuando quiere que todo salga perfecto para su hija. Yo tenía el vestido colgado en la puerta del baño, y cada vez que lo miraba, sentía que el corazón me latía más rápido. Esa era mi vida. Era mi momento. Y no sabía que en cuestión de minutos, se convertiría en el recuerdo más humillante que tendría que arrastrar por años. El juez llamó primero. Pensé que era un error. Después, fue la administradora del registro civil diciendo que él había llamado para cancelar. Que había tenido un problema personal de último minuto, que no podía llegar, que lo lamentaba. Nadie me dijo exactamente qué pasó, porque él no dio detalles. Solo que no iría. Me acuerdo que le dije a mi madre, como quien se convence a sí misma, que seguro había sido un accidente, que había tenido un percance. Pero cuando llamé a su celular, ya no timbraba. Cuando le escribí por mensaje, las palomitas nunca se pusieron azules. Cuando entré a su Instagram, ya no podía ver nada.
Me bloqueó. Así, sin más. Como si yo fuera una llamada equivocada. Como si yo no hubiera sido la mujer que lo amó cuando nadie más lo hizo. El silencio que se siente cuando todos en una sala dejan de hablar por no saber qué decirte, cuando las miradas se cruzan con lástima pero nadie se atreve a tocarte, es uno de los vacíos más fríos que he sentido en la vida. Me vi al espejo, con el vestido a medio poner, el maquillaje fresco, las manos temblorosas y la piel helada. Me pregunté qué había hecho mal. ¿Qué había dicho? ¿Qué había dejado de ver? Pero las respuestas no importaban. Porque en el fondo, lo que él hizo no se trataba de mí. Se trataba de su ego. De su necesidad de sentirse importante, inalcanzable, deseado por más de una mujer al mismo tiempo. Y de su cobardía. Porque ni siquiera tuvo los pantalones para mirarme a la cara. Ese día lloré como nunca. Me encerré por horas. Sentí que me habían vaciado. Pero mientras todos me decían que debía pasar página, que debía seguir adelante, que algún día encontraría a alguien que me valorara, yo ya estaba pensando en otra cosa. No quería consuelo. Quería justicia. No justicia de tribunales. Quería la clase de justicia que te enseña que no puedes humillar a alguien impunemente y salir caminando como si nada. Quería arrastrarlo por el lodo que él mismo creó. Porque si él creía que se podía ir de mi vida como si yo no contara, entonces iba a enseñarle lo que se siente perderlo todo, a manos de la persona que más lo conocía. Y esa fui yo. Actualización 1. Pasaron exactamente 21 días entre el momento en que el juez me notificó que la ceremonia estaba cancelada y la noche en que me senté frente a la computadora, sola en mi apartamento. Con una copa de vino en una mano y una hoja de cálculo en la otra, a planear mi primera línea de ataque. No lo hice en medio de un arranque impulsivo ni entre lágrimas. Para ese entonces, ya no me salía ni una más. Me las había terminado en los primeros 5 días, encerrada en casa, sin siquiera cambiarme el pijama, tragando comida recalentada y viendo películas que solían hacernos reír juntos. Me fui deshaciendo poco a poco de todo lo que me recordaba a él, las fotos, las notas, su camisa que inexplicablemente quedó en el fondo de mi armario. Quemé algunas cosas. Otras las metí en bolsas que luego tiré a un contenedor sin mirar atrás. Fue como una limpieza quirúrgica, emocional, pero necesaria. Lo curioso es que mientras más desaparecía su rastro físico de mi entorno, más comenzaba a activarse esa parte de mí que nunca había usado con él, la calculadora. Porque durante años me limité a quererlo, a protegerlo, a cuidarlo como si él fuera el frágil de los dos. Pero ahora que ya no estaba ahí para manipularme con promesas vacías o para tocarme la mano justo cuando iba a confrontarlo, me sentía más libre que nunca. Y con esa libertad venía una lucidez peligrosa. Porque empecé a recordar cosas que había ignorado, frases que había minimizado, y patrones que antes me parecían normales y ahora me sonaban descaradamente evidentes. Como aquella vez que le pregunté por qué aún seguía en contacto con su exjefa, esa mujer cuarentona con la que tuvo una relación meramente profesional. Y él respondió con una sonrisa condescendiente que yo estaba viendo cosas donde no había nada. O cuando una de sus compañeras del trabajo me dijo, en una fiesta de Navidad, que yo era más fuerte de lo que pensaban por aguantar su estilo de vida. En ese momento me reí. Hoy me dan ganas de preguntarle qué más sabían y no me dijeron. Lo primero que hice fue revisar nuestras cuentas compartidas. Él había insistido en abrir una cuenta conjunta cuando empezamos a organizar la boda, alegando que así sería más fácil planificar todo. En ese momento me pareció razonable, incluso romántico. Revisé los movimientos y noté que, días antes de nuestra fecha, había retirado una suma considerable en efectivo. Lo hizo en 3 tandas para no levantar sospechas, pero era claro que tenía un plan. Esa plata era para pagar el viaje, o quizás para empezar su nueva vida con su secretaria de uñas postizas y sonrisa de vitrina. Lo segundo que noté es que había empezado a transferir dinero a una cuenta que no conocía. Una cuenta a nombre de una empresa que jamás me había mencionado. La rastreé. No estaba registrada en el estado. Busqué en otros, nada. Era una fachada. Me tomó 2 noches y varios foros de Reddit entender lo que estaba haciendo. Lavaba dinero o, por lo menos, lo estaba ocultando en una estructura falsa que usaba nombres de terceros. Eso,
o estaba recibiendo ingresos que jamás me mencionó. Lo peor de todo es que, al revisar algunos documentos digitales en una carpeta compartida del Drive, que él seguramente olvidó borrar o dar de baja, noté algo todavía más grave. Estaba utilizando uno de mis números de identificación fiscal como parte de una sociedad, y mi nombre figuraba como firmante en documentos que jamás toqué. Ahí dejé de respirar unos segundos. Porque hasta ese momento, toda mi rabia era emocional. Lo suyo era una traición personal, sentimental. Pero esto era ilegal. Esto ya no era solo un abandono, era una estafa. Estaba usando mi nombre para lavar dinero o para evadir impuestos. Me involucró en algo sin mi consentimiento, y si algún día salía a la luz, la que quedaba pegada era yo. Volví a leer los documentos. Uno a uno. Revisé las firmas. Comparé con documentos reales. Y confirmé mis sospechas, eran falsas. Perfectamente copiadas, pero no eran mías. En una de las hojas, incluso habían usado una dirección antigua mía, de cuando vivía con mis padres, como si eso lo hiciera más creíble. Sentí como algo se encendía dentro de mí. No era miedo. Era furia. Furia cruda, seca, sin lágrimas, sin histeria. Furia fría. Porque ahí me di cuenta de que no solo me había dejado plantada. Me había usado. Me había mentido durante años. Me había convertido en su coartada para justificar un estilo de vida que nunca coincidía con su sueldo. El auto nuevo. Las cenas costosas. Las escapadas de negocios. Todo tenía sentido ahora. Y yo no podía dejar que eso quedara impune. Así que lo primero que hice fue cerrar la cuenta conjunta. Moví todo lo que quedaba, que no era mucho, a una nueva cuenta a mi nombre exclusivo. Llamé al banco y notifiqué que había un posible fraude de identidad. Me recomendaron abrir un reporte con el IRS. Lo hice. También consulté con un abogado de confianza, uno que me había recomendado una antigua compañera de la universidad, y le conté parte de lo que había encontrado. Me dijo que sí, que aquello era serio, pero que debía moverme con cuidado. Recolectar todo. No dejar nada al azar. Me recomendó que guardara copias, que imprimiera todo, que grabara llamadas si podía. Que no me precipitara. Me dijo, con una calma casi quirúrgica, que la mejor venganza era la que no se veía venir. Y yo, que había soñado con lanzar el ramo, ahora soñaba con ver su nombre en un expediente judicial. Porque no me conformaba con dejarlo. No quería simplemente rehacer mi vida y olvidarlo. Yo quería que sintiera lo que era perderlo todo. Quería que se ahogara en el mismo barro en el que me dejó tirada. Pero esta vez, con papeles, pruebas y el sistema de mi lado. Y eso solo era el comienzo. Actualización 2. Hacía tiempo que no me sentía tan enfocada. Mientras algunos se obsesionan con dietas, rutinas de ejercicio o retiros espirituales para recuperarse de una traición, yo me obsesioné con los detalles. Cada archivo, cada transferencia, cada nombre desconocido que aparecía en sus registros fue escaneado por mi mirada como si fuera una arqueóloga desenterrando los secretos de una civilización extinguida. Mi exprometido, el mismo que alguna vez me llevó flores cuando pasé por una cirugía menor, el mismo que una vez me escribió una carta que juraba haber derramado lágrimas al redactarla, se convirtió en un objetivo metódico. Cada recuerdo compartido se fue disolviendo bajo el peso de los descubrimientos. Porque una cosa es saber que te dejaron por otra persona. Otra muy distinta es darte cuenta de que toda la relación fue un teatro armado para encubrir algo mucho más turbio, algo que usaba tu nombre como cortina para maniobras de evasión fiscal. Negocios sucios y una red de favores que se extendía más allá de lo que jamás habría imaginado. La laptop que él dejó en el apartamento fue, sin duda, mi mayor aliada. Me sorprendió que no la hubiera retirado, como si no le importara o como si asumiera que yo no sería capaz de tocarla. Tal vez pensó que, como siempre fui la buena, la comprensiva, no tendría el valor de revisarla. Pero lo hice. Y lo que encontré dentro cambió por completo el ritmo de mi respiración. Había una carpeta oculta, ligeramente camuflada con un nombre anodino, Material Respaldo 2021. Dentro, no había nada relacionado con respaldo.
Eran documentos escaneados de contratos firmados con personas que no existían legalmente. Muchos de ellos llevaban firmas que, al ampliarlas, claramente estaban copiadas y pegadas. Me tomé el trabajo de buscarlas en Google Imágenes y encontré varias en documentos públicos disponibles en la web. Era un collage de fraude, licencias falsas, cartas de referencia manipuladas, cartas de aprobación de préstamos inexistentes, y lo más delicado, informes financieros que él mismo había editado para inflar el valor de una empresa de servicios tecnológicos que, en realidad, era una fachada. No tenía empleados. No tenía dirección real. No tenía operaciones registradas. Me di cuenta de que había invertido toda mi juventud en un proyecto que no existía. Porque eso era él, un proyecto. Un proyecto bien armado, bien presentado, pero hueco por dentro. Siempre se movió como si tuviera un plan mayor, como si supiera más que el resto. Solía decir que la mayoría de la gente no sabía cómo funcionaban los verdaderos negocios y que lo que separaba a los exitosos de los fracasados era la capacidad de moverse en las zonas grises. En su momento lo tomé como una frase ambigua, como una muestra de ambición. Hoy entiendo que era una confesión. Con la asesoría del abogado, que, para mi suerte, tenía experiencia en casos similares con antiguos ejecutivos caídos en desgracia, empecé a construir lo que él llamó una bóveda. Se trataba de reunir absolutamente todas las pruebas posibles en un único lugar, organizado, cronometrado, detallado, para cuando llegara el momento de detonar todo. No era solo cuestión de enviar una denuncia. Era cuestión de hacerlo bien, con fuerza, en el momento adecuado, cuando tuviera mayor repercusión. Porque si lo hacía mal, lo más probable era que él encontrara la forma de escapar. Ya lo había hecho una vez. No iba a dejar que repitiera el acto. Además de los documentos, logré acceder a uno de sus correos gracias a que usaba contraseñas predecibles. Siempre le gustaron los nombres de dioses griegos combinados con su año de nacimiento. Probé con Apolo 1990 y funcionó. Dentro, encontré una cadena de mensajes entre él y su nueva pareja donde, además de burlarse de mí, diciendo que había sido más fácil dejarla que romper un contrato de arriendo. Hablaban de la manera en la que él iba a mover parte del dinero que había sacado de nuestras cuentas hacia una cuenta en una empresa paraguas ubicada en un paraíso fiscal del Caribe. Lo trataban con una familiaridad y un lenguaje que no dejaba dudas. No era solo un romance. Era una socia. Ella sabía. Ella participaba. Ella se beneficiaba. Y ahí fue cuando entendí que no bastaba con ir contra él. Tenía que arrastrar con ella también. Porque ella no era una simple víctima de su manipulación. Ella era parte del mecanismo. Ella no solo sabía lo que él hacía, sino que lo celebraba, lo incentivaba, lo alimentaba con palabras como visionario, imparable, inalcanzable. Ella se beneficiaba de todo lo que él robaba, evadía y fingía. Mi abogado sugirió que no contactara a nadie directamente. Que si lo que yo quería era una venganza limpia, tenía que ser paciente. Que cada movimiento debía sentirse como un accidente inevitable. Como una sucesión de consecuencias naturales, donde él no pudiera gritar me incriminaron, porque las pruebas eran abrumadoras. Así que empecé a redactar un expediente. No un documento informal, no una carta pasional. Era un expediente con índice, con pruebas numeradas, con anotaciones cruzadas, con fechas, direcciones IP, capturas de pantalla, nombres reales y nombres falsos vinculados. Todo tan bien armado que parecía una investigación federal. Cada noche, mientras el mundo dormía, yo repasaba cada página. Ajustaba un detalle. Releía una cadena. Verificaba una fuente. Me convertí en una sombra sobre su pasado, en una espectadora lúcida de todos sus movimientos. Y cada pieza que colocaba me recordaba que estaba un paso más cerca. Algunos me preguntaron por qué simplemente no me alejaba. ¿Por qué no dejaba eso atrás y seguía con mi vida? No entendían que lo que él me hizo no fue una ruptura. Fue un intento de borrarme. De usurparme. De anularme como persona y como figura legal. No era solo una cuestión emocional. Era una cuestión de justicia. Él me convirtió en un número más en su cadena de estafas. Me trató como una herramienta más, como una firma conveniente.
Me usó para blanquear su imagen mientras él se llenaba los bolsillos con un dinero que jamás fue suyo. Y eso no se perdona. Así que, mientras él compartía selfies en playas alquiladas y presumía cenas de lujo con una sonrisa de publicidad, yo seguía construyendo su final. Porque no iba a ser explosivo. No iba a ser escandaloso. Iba a ser quirúrgico. Frío. Implacable. Como el hielo que me quedó en las venas el día que me dejó plantada. Actualización 3. 6 meses habían pasado desde aquel día en que me vestí para una boda que nunca sucedió. A esas alturas, ya nadie en mi entorno mencionaba el tema. Algunos lo hacían por delicadeza, otros por vergüenza ajena, como si el silencio fuera una forma de protegerme del recuerdo. Lo que no sabían es que ese recuerdo ya no me dolía. Lo tenía archivado, sí, pero no como una herida, sino como una evidencia. Una prueba más en el expediente que seguía perfeccionando, alimentando, puliendo. Porque el plan no era hacerlo caer de cualquier manera. El plan era hacerlo caer sabiendo que era por mi mano, sin poder probarlo, y sin poder salvarse. Quería que mirara hacia atrás buscando una explicación, un culpable, una grieta, y no encontrara nada. Solo el vacío. Solo el desplome. Solo la ruina creciendo desde adentro. Había llegado el momento de empezar a usar las piezas. Porque si bien los informes fiscales y los contratos falsos eran mías bajo la manga legal, yo sabía que para destruirlo realmente tenía que apuntar más arriba, a su reputación. A su imagen pública, a esa fachada de empresario joven, elegante y exitoso que tanto se había esforzado por construir. Y para eso no bastaba con denunciar. Había que preparar el terreno. Infiltrarse. Hacerlo tropezar con sus propios pasos. Fue entonces cuando recurrí a una conocida que trabajaba en una agencia de asesoría financiera privada. Era una mujer brillante, con una lengua afilada y una ética muy flexible. Sabía moverse en ambientes corporativos y sabía cómo hablar el idioma de los tiburones sin que te comieran viva. Le conté parte del contexto, le pagué por su tiempo y por su silencio, y le pedí un favor muy específico. Quería que recomendara a su jefe, uno de los grandes clientes de mi ex prometido. Revisar de forma preventiva las estructuras fiscales de sus socios actuales. Que sembrara la duda, nada más. Que insinuara, con cuidado, que había escuchado rumores de que algunos estaban empezando a tener problemas con auditorías internas. Que, como recomendación profesional, era buena idea verificar si todos los papeles estaban en orden. Bastó con eso. Al jefe de ella no le tomó ni una semana solicitar a un equipo externo que revisara los documentos de su firma. Y ahí, en medio de una revisión de rutina, encontraron una incongruencia, un contrato firmado con fecha anterior al registro legal de la empresa. Una de las empresas pantalla que mi ex usaba. Lo que vino después fue una cadena de consecuencias que yo ya había anticipado. El cliente lo llamó a una reunión urgente, lo confrontó con los documentos, y él, según me contaron, intentó improvisar una excusa sobre una fusión temporal con una subsidiaria. Nadie le creyó. El contrato fue cancelado de inmediato, y con él, se fueron cientos de miles de dólares proyectados en comisiones. La noticia empezó a circular discretamente entre otras empresas que trabajaban con él, y 2 semanas después, otra firma hizo lo mismo, rompió relaciones por motivos de desconfianza contractual. Su nombre empezó a sonar, no en titulares públicos aún, pero sí en pasillos de oficinas, en reuniones a puerta cerrada, en cafés entre ejecutivos donde las advertencias se pasan con voz baja y miradas serias. Y aunque él intentó mantener su sonrisa de siempre en redes sociales, su lenguaje corporal ya no era el mismo. Empezó a publicar menos. Las fotos en yates y playas se volvieron esporádicas. En su lugar, aparecieron frases motivacionales vacías y mensajes ambiguos sobre la envidia de los mediocres y la fuerza de los que no se rinden. Clásica estrategia de alguien que sabe que lo están rodeando. Lo mejor de todo es que, en paralelo, la auditoría del IRS ya se había puesto en marcha. Yo había entregado el expediente meses antes, y si bien no obtuve respuesta inmediata, como suele pasar en estos casos. Un contacto que tengo en la oficina de impuestos me avisó de manera informal que habían abierto una investigación preliminar. No sabían quién era yo, ni cómo había llegado esa información a sus manos, pero las pruebas eran tan claras, tan completas, tan organizadas,
que no pudieron ignorarlas. Empezaron por bloquear el acceso a 2 cuentas vinculadas a sus empresas fantasma, y mandaron una notificación a su dirección registrada para que compareciera con documentación. No fue una redada. No fue un escándalo. Fue un paso legal, administrativo, seco. Y eso es lo que lo descolocó. Porque él esperaba un ataque directo, algo que pudiera combatir, algo visible. Pero lo que estaba pasando lo superaba, y no sabía de dónde venía. Como un castillo de naipes que empieza a temblar desde el centro, sin que sepas cuál carta fue la que falló. No era suficiente con que perdiera clientes o que lo investigaran. Yo quería que sintiera como todo lo que lo hacía sentirse poderoso, el dinero, la influencia, la seguridad, se deshacía en sus manos sin que pudiera frenarlo. Así que le di otro empujón. Usé una cuenta falsa para enviar a un periodista independiente ciertos documentos que él mismo había firmado en los que se veía que tenía a su pareja actual como socia operativa de una empresa que, según registros, recibía pagos por asesorías que nunca se prestaban. Era una figura fácil de identificar, facturas por montos exorbitantes sin respaldo de trabajo real. Lavado. El periodista no publicó nada al instante. Pero lo contactó. Le pidió una entrevista. Le dijo que quería su versión antes de sacar una nota. Él entró en pánico. Lo supe porque el mismo periodista, que no tenía idea de quién era yo ni por qué tenía esos documentos, publicó en su cuenta un mensaje críptico sobre empresarios jóvenes con manos sucias y confesiones inesperadas. Fue como un zumbido en un enjambre. La gente empezó a especular. No había nombres, pero él lo supo. Lo entendió. Porque al día siguiente, su exsecretaria eliminó todas las fotos juntos de sus redes sociales. Y él, por primera vez desde que me dejó, publicó una historia con fondo negro y una canción triste. Yo la vi. La dejé correr. Luego apagué el teléfono, serví una copa de vino, del caro, del que él siempre decía que era innecesario, y sonreí. Porque aunque él aún no sabía de dónde venía el golpe, ya lo sentía en las piernas. Se tambaleaba. Y todavía le faltaban varios pisos por caer. Actualización 4. A esa altura del juego, su vida pública ya no se parecía en nada a la que mostraba apenas un año atrás. Las cenas de lujo habían desaparecido por completo de sus redes sociales. La imagen de emprendedor sofisticado y visionario que alguna vez proyectó con tanto esfuerzo ahora se había desdibujado hasta convertirse en una figura cada vez más hermética, más retraída. Como si supiera que lo estaban observando y ya no supiera cómo mantener la fachada. La mayoría de sus antiguos socios se habían esfumado. Algunos cortaron contacto de manera discreta, otros simplemente fingieron no conocerlo cuando les llegaron preguntas incómodas sobre su relación comercial con él. Lo más interesante era que incluso sus familiares más cercanos, que solían comentar y compartir sus publicaciones como si se tratara de un prodigio, habían guardado un silencio absoluto. Lo noté una mañana, mientras revisaba por costumbre sus movimientos digitales desde una cuenta secundaria. Su padre ya no lo seguía en LinkedIn. Su hermana había cambiado su número de teléfono. Y lo que antes parecía una familia orgullosa, ahora era un archivo cerrado. Pero lo que más me llamó la atención fue su nuevo intento desesperado de mantener el control. Me enteré, gracias a un conocido que trabajaba en el área de tecnología de una empresa aliada a una de sus antiguas compañías, que había empezado a buscar nuevos inversores para un proyecto de automatización financiera, una especie de plataforma digital que prometía revolucionar la forma en que pequeñas empresas gestionaban sus pagos e impuestos. En teoría, era una excelente idea. En la práctica, era un salvavidas inventado en un mar que ya no lo sostenía. Sabía que necesitaba dinero urgente. Sabía que lo estaban cercando. Así que su plan era capturar la atención de nuevos fondos de inversión antes de que las primeras denuncias formales se convirtieran en acciones judiciales. Lo que no sabía es que yo también había puesto los ojos en ese proyecto, desde antes de que saliera oficialmente a la luz. Con la ayuda del mismo abogado que había consultado desde el inicio, alguien que ya se había convertido casi en mi cómplice silencioso, diseñamos una estrategia que tenía como único objetivo empujarlo al abismo financiero. Creamos una identidad corporativa ficticia, completa con presencia web, perfil de empresa en directorios legales y un número de contacto habilitado solo para ese propósito.
Fingimos ser un grupo inversor interesado en negocios tecnológicos emergentes, y nos presentamos como los potenciales financiadores que él desesperadamente necesitaba. Lo atrapamos con una serie de correos muy bien redactados, conversaciones telefónicas perfectamente armadas y un perfil de empresa lo suficientemente ambiguo como para resultar creíble pero lo bastante atractivo como para levantarle el apetito. Y funcionó. Cayó como un niño ante un dulce abierto. Le pedimos un pitch. Se lo pidió a un tercero que no tenía ni idea de lo que pasaba. Se grabó en una sala alquilada, sudando, con papeles esparcidos en la mesa, y con una sonrisa nerviosa que no lograba disimular. Habló de proyecciones, de modelos de monetización, de escalabilidad. Todo sonaba bonito, hasta que llegó el momento en que lo presionamos, siempre a través del personaje corporativo que habíamos inventado, para que nos mostrara los estados financieros y la estructura legal de la empresa. Ahí empezaron las evasivas. Primero dijo que estaba en proceso de reorganización. Después, que una parte estaba en nombre de un tercero por motivos de conveniencia. Lo siguiente fue una serie de documentos que no tenían ni pies ni cabeza, papeles sin firma, actas que parecían escritas con plantillas descargadas de Internet. Y hasta una lista de empleados fantasmas que al investigar uno por uno, no existían en ningún registro público. Todo eso, por supuesto, lo documentamos. Cada conversación. Cada mensaje. Cada PDF. Cada contradicción. No solo queríamos desenmascararlo, queríamos dejar una huella digital de su torpeza. De su desesperación. Porque mientras él creía que estaba negociando con un posible salvador financiero, en realidad lo que hacía era cavar una fosa más profunda con sus propias manos. Luego pasamos a la siguiente fase. Entregamos esa información al periodista independiente que ya había mostrado interés meses atrás. Esta vez, con permiso de mi abogado, le proporcionamos acceso limitado al expediente original que llevaba casi un año construyendo. Fue como darle gasolina a un fuego que ya ardía con fuerza. El periodista no solo publicó una nota revelando la estructura ficticia de la empresa y las incoherencias legales, sino que dejó caer una bomba aún más grande, insinuó, con nombres codificados y citas reales, que este empresario joven estaba siendo investigado por evasión de impuestos, fraude financiero y posible suplantación de identidad. Aunque el artículo no decía su nombre completo, cualquiera que lo conociera supo de inmediato de quién hablaba. Su foto, por más que intentaran evitarla, apareció días después en un reportaje ampliado. Con fondo gris. Cabizbajo. Los ojos apagados. El verdadero colapso vino cuando uno de los bancos con los que aún tenía cuentas abiertas, una entidad que hasta ese momento no había reaccionado, decidió congelar preventivamente sus fondos. Eso me lo confirmó un viejo amigo que trabajaba en el área de compliance, y que simplemente me mandó un mensaje que decía, ya no tiene acceso. Cayó. No necesitó decir más. Yo sabía perfectamente de qué hablaba. A partir de ese momento, todo lo que alguna vez lo hizo sentir intocable comenzó a desmoronarse. Ya no podía moverse como antes. No podía pagar como antes. No podía actuar como el rey de su mundo. Y lo mejor de todo es que aún no sabía que yo estaba detrás. Que la mujer a la que dejó plantada con el vestido colgado, con la boca seca frente a una sala llena de sillas vacías y susurros incómodos, había sido la que escribió cada una de las líneas de su condena invisible. Y todavía no había terminado. Porque lo más importante aún estaba por caer. Y esta vez, no solo lo dejaría sin dinero. Lo dejaría sin nombre. Sin legado. Sin historia que contar. Actualización final. No hubo aplausos. No hubo fuegos artificiales ni portadas a color. Su caída fue silenciosa, lenta, incómoda de mirar, como ver deshacerse una escultura bajo la lluvia. Un día estaba posando en una conferencia sobre liderazgo millennial, y al siguiente, figuraba en un documento judicial como demandado principal por asociación ilícita, fraude fiscal agravado y uso indebido de identidad legal. No porque alguien lo delatara de frente. No porque alguien saliera a señalarlo públicamente con el dedo. Fue por acumulación. Por constancia. Por exactitud quirúrgica. Por una cadena de consecuencias tan meticulosamente orquestada que ni él, con su ego inflado y su soberbia endémica, fue capaz de prever.
Yo me enteré por el boletín judicial. Fue una tarde cualquiera. Estaba en mi nuevo apartamento, mucho más pequeño, pero infinitamente más mío, cuando vi su nombre completo en una notificación que había configurado meses atrás, justo después de presentar la denuncia inicial. Lo acusaban formalmente, ya no solo como sospechoso, sino con pruebas suficientes como para llevarlo a juicio. En la denuncia figuraban varios de los documentos que yo misma entregué. Capturas de pantalla. Correos electrónicos. Contratos manipulados. Pero lo que más me impactó fue ver un punto exacto en la acusación que lo vinculaba con el uso ilegal de mi información personal. Mi nombre estaba ahí. Como víctima principal. Ya no era un fantasma en su expediente. Era la pieza central. El testimonio clave. Nunca busqué que terminara en la cárcel. No fue mi objetivo inicial. Al principio, solo quería que sintiera lo que es perder. Que entendiera el peso de sus decisiones. Pero cuando vi cómo cada paso suyo arrastraba a otros inocentes, cuando supe que no solo me había usado a mí, sino a otras personas para mantener su farsa, supe que no bastaba con dejarlo sin dinero. Tenía que enfrentar las consecuencias legales. Tenía que responder ante la ley. Y, sobre todo, tenía que caer sabiendo que nadie vendría a salvarlo esta vez. Su juicio fue discreto, sin cámaras, sin cobertura mediática masiva, pero no por eso menos brutal. Yo no estuve presente en la sala, pero mi declaración fue leída en voz alta por el fiscal. Dicen que bajó la mirada. Que no dijo nada. Que no pidió perdón. Que no intentó justificar lo que hizo. Porque ya no tenía con qué defenderse. Ya nadie creía en sus excusas. Ni sus antiguos socios, ni su familia, ni siquiera aquella secretaria convertida en amante que, según me contaron, abandonó el país semanas antes del juicio, dejando a su querido visionario lidiando solo con las ruinas. Al final, la sentencia fue clara, lo encontraron culpable. No de todos los cargos, algunos quedaron en revisión técnica, pero lo suficientes como para arrastrarlo durante años por un sistema que no perdona con la misma suavidad con la que la sociedad olvida. Después de eso, supe que vendió todo lo que le quedaba. El auto. Los relojes. Una pequeña propiedad a su nombre en otro estado que intentó ocultar a través de una sociedad falsa. Todo liquidado. Todo embargado. Lo último que me dijeron, porque aún me llegan ecos, como ráfagas de un incendio que ya no está a la vista, fue que intentó trabajar como consultor freelance usando un nombre alternativo, pero su historial ya estaba manchado. Su crédito hecho trizas. Su reputación, enterrada. Lo más que consiguió fue un par de empleos miserables en empresas que luego lo dejaron ir cuando el apellido empezó a pesar. Yo, por mi parte, rehice mi vida lejos del ruido. No me convertí en heroína de ningún relato épico. No escribí libros, ni abrí canales para contar mi historia. No quise capitalizar mi dolor ni disfrazar mi venganza de empoderamiento motivacional. Lo que hice fue simple, sobreviví. Me reconstruí desde la nada. Aprendí a confiar en mí. Aprendí a vivir sola sin sentirme incompleta. Aprendí a mirar atrás sin ganas de arrancarme los recuerdos. Y sobre todo, aprendí que la justicia no siempre llega con trajes y sellos oficiales. A veces llega con el silencio. Con la ausencia. Con la certeza de que la persona que te quiso borrar, ahora vive sabiendo que tú tuviste el poder de destruirlo con precisión milimétrica. A veces me preguntan si volvería a hacerlo. Si valió la pena. Si alguna vez sentí culpa. La verdad es que sí lo volvería a hacer. No por venganza pura, sino porque era necesario. Porque hay personas que no aprenden con un portazo. Que solo entienden cuando sus propias trampas se cierran sobre ellos. Y en su caso, todo lo que perdió fue exactamente lo que usó para dañarme. No me pidió perdón. Nunca lo hará. Pero ya no lo necesito. Porque no hay perdón que pese más que la vergüenza que carga en silencio cada vez que alguien lo reconoce y recuerda exactamente lo que hizo. Porque aunque trató de rehacerse, de reinventarse, de volver a empezar, en el fondo, sabe que todo lo que fue, lo que tuvo y lo que fingió ser, se desplomó desde el mismo instante en que decidió traicionarme. Y esa será siempre su verdadera condena.